importante e interesante para hacerle frente y participar con todos esos países que ahorita nombraste, Miguel Ángel. Aquí hay algo muy importante, y es que, por supuesto, Estados Unidos no ingresa, pues un tema netamente político, pero también eso le va a traer grandes problemas porque China ya se dio cuenta de que ellos pueden en cualquier momento treparse al primer país del mundo en términos comerciales, ¿sí? Y eso es muy peligroso para Estados Unidos, dado que está perdiendo aliados comerciales, aliados estratégicos, sobre todo en esta zona de Asia. También hay algo supremamente interesante, y es que China se dio cuenta que para llegar a otros países debe hacer lo mismo que hace Estados Unidos: invertir dinero, ir a países menos desarrollados o países en vía de desarrollo e invertir dinero para que esos países abran las puertas y pues de esa manera dependan económicamente, en este caso de China. Un Camboya, un Vietnam, todos estos países no son países desarrollados, son países en vía de desarrollo, y China tiene grandes inversiones, hablando en términos comerciales y de dinero, allí. Entonces también es una dependencia que se ve de China hacia Asia, y me parece que ha sido supremamente acertado lo que ha facilitado, y sobre todo que China es quien lidera esa convención o haber desarrollado ese tratado allí. Eso es algo muy, muy interesante. Muy bien, Guillermo, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo va esto? ¿Va a afectar al comercio con la Unión Europea, con Latinoamérica? Bueno, como básicamente Juan Ramón lo ha comentado antes, ¿no? Estamos hablando de algo que ya era conocido. China, desde que Estados Unidos salió del control de la PEC con la presidencia de Donald Trump, dejó desabastecida toda esa unión económica y comercial que se desarrollaba en el área pacífica hace ya 4 años. Se estaba buscando en el mundo un interlocutor que decidiera qué hacer con esa zona del mundo, ¿no? Mientras tanto, la Unión Europea ha intentado ir acelerando los acuerdos de libre comercio, los tratados de libre comercio, pero siempre en el concepto país a país, para intentar, al fin y al cabo, tener cuotas de mercado importantes frente a lo que se estaba esperando de China, ¿no? Que en algún momento diera el salto. Y bueno, estaba claro que con el nuevo presidente todavía decidiendo si le dan la asignación del gobierno americano o no, Joe Biden, donde su política internacional tampoco mostraba signos claros de recuperación con respecto a esos tratados que Estados Unidos había dejado, siendo cabecera visible de ellas, pues recuperarlos, aportando capital. Pues creo que bueno, pues ha esperado el tiempo justo para decir y presentar al mundo algo que China ya llevaba hecho, ya tenía hecho los acuerdos de libre comercio. Me ha extrañado, curiosamente, que en ese acuerdo no haya integrado a Chile. Ha sido verdaderamente sorprendente para mí cuando ha integrado a Australia y a Nueva Zelanda, pero siendo el único país de Latinoamérica, de la área pacífica, con el que tiene un acuerdo de libre comercio, no lo haya integrado para consolidar más su puerta de acceso y sobre todo consolidar el Tratado de Libre Comercio que tiene con Perú a las puertas también para firmar, para ya desembarcar realmente en todo el continente latinoamericano. Bueno, pues obviamente, como ha dicho Juan Ramón, es un mercado de 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas en un total de ¿qué van a ser al final? 10, 12 países los que finalmente terminen de consolidar, porque bueno, están esos países todavía y hay un par de países que están ahí pendientes de ratificar su adhesión o no. Pero bueno, obviamente la Unión Europea, bueno, ahora mismo está apostando más por el mercado africano. Los mercados asiáticos se nos quedan excesivamente lejos. Mercado latinoamericano seguimos intentando que sea nuestro mercado base de alguna forma para consolidar nuestra exportación. Y como acabo de decir, China, Japón, Singapur, Tailandia, Taiwán, pues son mercados que se nos quedan todavía demasiado lejos, en los que no tenemos capacidad hoy por hoy operativa. Muy bien, bueno, pues nada, ahí tenemos una primera pincelada de esta noticia, de esta firma, de este Tratado de Libre Comercio de China con estos 14 países. Otro tema que también ha saltado a la actualidad hoy lunes 16 es la venta de la filial del BBVA en Estados Unidos. Por esperar, que no quiero equivocarme en la noticia, pero me parece que ha sido por 9.700 millones de euros. Es el abandono de Estados Unidos para el banco, el BBVA.
¿Esto qué os puede representar? ¿Qué significa todo esto para el mundo financiero, Juan Ramón? Pues bastante importante. Yo creo que es algo que ya se venía mascando a nivel nacional, a nivel doméstico, y BBVA pues necesitaba una inyección. Yo creo que lo que está subyacente aquí detrás es el hecho de que BBVA va a crecer de alguna forma en España, y parece ser que el pretendiente al que quieren atacar es el banco, bueno, que quieren adquirir es básicamente el Banco Sabadell. Para ello necesitan dinero y me da la sensación de que posiblemente vaya por ahí. Y no, lo lógico es que en los próximos días o semanas veamos movimientos del BBV para convertirse en la entidad líder en España, por lo menos en tema de depósitos posiblemente. Pero está claro que detrás de ello hay la posibilidad de una fusión, una adquisición en las próximas semanas aquí en España. De todas formas, bueno, salir de Estados Unidos y haciendo caja por 9.500 o 9.700 millones de euros es una buena noticia para la entidad porque le da un poco más de tranquilidad. Pero bueno, para los que centrándonos en comercio internacional, vemos cómo se nos están reduciendo las posibilidades, ¿vale? A la hora de gestionar o de tramitar, y me imagino, créditos documentarios, transferencias, etcétera, en el futuro, forfaiting o factoring, confirming, etcétera. Los que trabajamos en comercio internacional me da la sensación de que los bancos están muy caninos y que vamos a ver cómo que al final el consumidor va a ser el que pague todas estas fusiones, porque al final vamos hacia un oligopolio bancario, además ayudado, apoyado emocionalmente por la Unión Europea y por los gobiernos de los países europeos, con lo cual es fácil que en España nos quedemos con tres grandes. Imaginar lo que es un mercado donde tres grandes proveedores pues son los que manejan el comercio internacional y el nacional, claro. Pero a lo que nos atañe a nosotros es las comisiones que se van a cobrar por el comercio internacional. Yo creo que cada uno en sus cuentas, a nivel personal, ya está empezando a ver, ¿no? esa no sé cómo decirlo, esa fruición en las fusiones que al final no significan más que un oligopolio, claro. Esa es mi opinión. Sí. Bueno, luego daré yo mi comentario y sacaré más preguntas. Alexander, ¿tú cómo lo ves esto? ¿Esto crees que a vosotros os afecta allí en Latinoamérica? Que BBVA, que tiene presencia también presencia en Latinoamérica, salga de Estados Unidos, ¿va a suponer algo para vosotros? ¿O estáis cubiertos a nivel con cualquier otras entidades financieras? No, realmente que el BBVA salga de Latinoamérica, no creo que haya mucho impacto al respecto. Por lo menos en Colombia hay unas pocas sedes del BBVA y sobre todo es para el tema de mesas de comercio internacional, ¿sí? Eso es la estrategia que está utilizando el BBVA, por lo menos para Colombia y parte de Latinoamérica. No creo que afecte mucho. Me quedan unas palabras de Juan Ramón. Es el impacto en el comercio exterior y en la imagen también del banco, porque es un banco poderoso, es un banco de larga data en España, y ustedes me corrigen que están allí, y que esté vendiendo para hacer caja, pues hombre, eso financieramente y en temas de endeudamiento, pues no sé hasta dónde sea procedente y salir del primer mercado del mundo, ¿sí? Que eso también hay que entrar a analizarlo. Es como cuando sale Carrefour de Sudamérica. Carrefour recogió todas las tiendas de Sudamérica, ¿sí? Y no fue ni siquiera porque tenía crisis en Sudamérica, tenía crisis en Europa. Y al tener crisis allá, pues lamentablemente se fue permeando financieramente sus cadenas acá en Latinoamérica o en Sudamérica y recogió, le vendió a una empresa de Chile, a una chilena, esta la adquirió y salió, ¿sí? Entonces, los latinos quedamos con ese sinsabor. ¿Qué le pasó a Carrefour? Sí, pues en Europa es tan grande, tan poderosa, pues es ese sinsabor, ¿sí? Y eso también puede repercutir en las calificadoras internacionales, porque estos bancos por lo menos están en bolsa, la bolsa de Nueva York, la bolsa pues allí en España. Eso también tiene impactos financieros del vender su filial y en la primera potencia del mundo para hacer caja. Yo creo que es más el impacto en la imagen, ¿sí? En el reconocimiento, en el posicionamiento internacional, ¿cierto? Entonces, sobre todo va a ser ese coletazo, ¿sí? Esperemos pues que no sea para nada grave, pero sí es un impacto en esos términos que se vería desde Latinoamérica.
Muy bien, muchas gracias, Alexander. Guillermo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, creo que también lo estamos apuntando todos. Todo es una noticias frescas que hay que ver cómo se van desarrollando. Pero bueno, desde los que tenemos ya ciertos años de experiencia y estamos viendo pues que no deja de ser repeticiones de lo que está ocurriendo en el mundo, no deja de ser una recogida de velas para intentar consolidar su potencial en determinados mercados, dado que el mundo se está dividiendo en continentes clarísimamente. Es decir, volvemos a pasar de un concepto de globalización, que lo conseguimos a partir del año 97-98, a un concepto de parcialización en el mundo por 4 continentes claramente destacados, ¿no? El continente asiático acaba de quedar en manos de China y será la que marcará absolutamente toda la política y toda la dinámica, con el control que va a tener dentro de la Organización Mundial de Comercio y la potestad que tienen todas las organizaciones internacionales para legislar y determinar cuestiones. Estados Unidos ha desaparecido del entorno internacional igual que Rusia, con lo cual ya no son líderes ni tan siquiera en el mercado latinoamericano. El mercado latinoamericano ahora mismo es un mercado totalmente abierto, con países de economías difíciles de gestionar y tramitar por parte de Estados Unidos, pero también por la Unión Europea, pero muy fáciles de gestionar por parte de China, curiosamente. El mercado africano, el nuevo descubrimiento. Quiero decir con esto que ese viejo comercio exterior del que muchos de nosotros ya partimos desde hace más de 3 décadas, trabajando en él, donde teníamos motores en el mundo como eran Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, pues pasan a escenarios menores. Cuando digo escenarios menores, quiero decir en relación a lo que es la competencia y el poder de decisión que tiene a nivel mundial para poder gestionar procesos, ¿no? Y sobre todo, pues sus intereses internacionales, ¿no? Y el caso del BBVA estaba pues muy definido, es decir, estamos pasando en España de haber quedado con la imagen de una serie de bancos españoles, Banco de Santander, BBVA y alguno que otro más, que siempre que nos acercamos a la actividad de la entidad internacional buscando, como decía Juan antes o como decía Alexander, ¿no? Ayudas para financiar operativa con créditos, operativas con transferencias y demás, todo era más imagen que realmente operativa. Es decir, la compra de bancos que han tenido el Santander fuera de España o el BBVA y demás, no han sido realmente bancos operativos, han sido más bancos de mesa, más de negocio, para operaciones mucho más concretas, donde la unidad de negocio no ha sido tan importante y tan definitoria para las inversiones que se han estado desarrollando. Para el mundo normal de las pymes, que somos las que tiramos mucho de este carro de comercio exterior, pues cuando estábamos intentando realizar operaciones sobre determinados mercados, nos encontrábamos en muchas ocasiones que nuestros grandes bancos no eran operativos precisamente en estos países y teníamos que buscar otras alternativas dentro de la Unión Europea o nos buscaban el famoso enlace del enlace bancario, con lo cual Los las famosos comisiones subían, corresponsales ¿no? con el corresponsal del Entonces, corresponsal del corresponsal. claro, el hecho de que el BBVA ha salido de Estados Unidos no es una noticia, digamos, espectacular. Lo espectacular es por el dinero con el que se va a capitalizar y va a tener liquidez. La presencia realmente del BBVA en Estados Unidos no era muy significativa, No, pero pero se sí es gastaba verdad, mucho dinero en promoción, es decir, que sí, durante sí, muchos años fue pero promotor y Miguel Ángel, patrocinador sí, principal de la NBA, de baloncesto. sí, pero mira, ya que has introducido una de las grandes cuchillos que se suelen incorporar dentro de la actividad internacional, nos podríamos plantear de cara a que intervinieran muchas personas en los próximos programas de cuál es la diferencia del comercio internacional español de hace 3 décadas, 2 décadas o 10 décadas con las grandes marcas españolas posicionadas en terceros países a las que tenemos en el 2021. Porque yo recuerdo hace 40 años tener 50 marcas internacionales posicionadas y ahora mismo siguen siendo las mismas 50 con algún cambio de nombre y demás y 10 más. Y tú dices, pero ¿cuántas empresas somos realmente en España exportando? Desde que en España se implementó el sistema PIPE, creando muchas pymes y creando muchos proyectos con más de 5.000 nuevas empresas exportadoras, de las cuales hayamos logrado 10 posicionamientos de marca sobre 5.000 empresas, pues estamos hablando de una clara referencia de lo que es el hacer un comercio internacional antiguo al hacer un comercio internacional actual, donde el BBVA está recogiendo velas. ¿Por qué? Es muy lógico, porque lo que tiene que hacer es consolidarse como el segundo o el tercer banco grande en España para intentar mantener todas las operaciones nacionales y todas las operaciones internacionales que lleguen, no que salgan, sino que lleguen de los grandes bancos internacionales, que es donde está el negocio ahora mismo. No está en la exportación en el banco, está en la importación en el banco. Y obviamente, si nos estamos quedando con un mundo financiero
y comercialmente por continentes claramente controlado por muy poquitas economías en estos momentos, si no consolidamos una entidad financiera potente en el mercado español, ya lo ha intentado hacer el Santander y tiene unos problemas graves, lo está intentando ahora mismo hacer BBVA y el resto pues están como están, pues obviamente basta 2 aires de que China mueva ficha con sus 2 o 3 bancos principales y de repente nos encontremos que el sistema financiero español también pasa bajo su control, con lo cual hay que recoger velas y posicionarse aquí en el mercado español. ¿A efectos de comercio exterior? No creo que lo vayamos a sentir mucho por operar con Estados Unidos. Se hacen muchas operaciones con muchos otros bancos que el negocio que tenía el BBVA, sobre todo sobre la pyme española. Vale, para ir terminando y meternos ya con el tema, aunque luego podemos seguir volviendo con él. Juan, ¿qué te parece lo que han estado comentando Alexander y Guillermo? Básicamente reforzar un poquito. Eso es verdad. El BBVA en principio entró en Estados Unidos en los estados del sur, Florida, Alabama, y a veces parecía casi una oficina representativa. O sea que realmente, técnicamente no. Simplemente el salirse de allí, primero, el sistema bancario norteamericano es muy complicado, porque además es regional. Realmente no hay un banco americano. Si ves Bank of America, en la costa este es muy fuerte, en la otra ni lo conocen. Citibank es fuerte en una zona y en otra no. Entonces, bueno, más que eso yo creo que son 9.300 millones que les va a servir básicamente, vamos a decirlo claramente, para comprar el Sabadell, que es lo que tiene toda la pinta. Entonces, todos los usuarios del Sabadell pues van a tener, en vez del Sabadell y el BBVA como 2 opciones, tendrán una. Si además CaixaBank se queda con Bankia y Santander por su lado, nos quedamos con 3 bancos, con lo cual negociar precios, ya sabemos quién lo va a pagar, como siempre. Vale, pues eso es básicamente lo que yo quería decir, que yo creo que está sobre la mesa y es lo que suele ocurrir. Bueno, pero también ahí sí que lo quería también comentar y ya nos estamos metiendo mucho en el tema este financiero y alejándonos un poco del tema de hoy en concreto que teníamos propuesto, pero también no habrá también otra oportunidad o otra salida a esa banca no comercial, sino esa banca empresarial que no se suele conocer por la gente normal, habitual, porque no ves a sucursales, pero sí tenemos ya unos bancos de cierta especialización y tenemos también unos bancos con cierta presencia, por ejemplo, puede ser en África o puede ser también en Asia y que no son tan conocidos, pero sí son conocidos en el mundo financiero. ¿Pensáis que va a haber una oportunidad para ellos o vamos a llegar a ese oligopolio y todo va a ser infinitamente más caro? Bueno, hombre, si queréis hablo yo un poco y os dejo ya. Tampoco creo que sea eso, tampoco que lo que va a ocurrir es que habrá menos jugadores. La potencia de mercados africanos pues podrá unir la potencia que tiene el Sabadell fuera, por ejemplo, y la que tiene el BBVA, y bueno, habrá ciertas sinergias, pero tampoco creo que vaya a ser un cambio fundamental en la exportación. Esa es mi opinión. Sí. Coincido totalmente con Juan, ¿eh? Totalmente. No va a haber un elemento de diferenciación. De hecho, fijaros, acabas de mencionar el continente africano, ¿no? Preguntémonos, ¿cuántos bancos españoles dan reconocimiento en el enganche de las cuentas de los códigos SWIFT con bancos africanos? Eso es uno de los y situados en África. O sea, esa es una realidad, pero cuando decimos ahora mismo con este descubrimiento del continente, bueno, es que nos estamos dejando aterrizar en África. No, están dejando de aterrizar en África los exploradores del siglo XXI, que son las pymes españolas, que están intentando hacer ahí lo que buenamente pueden entre polvo, mosquitos y vacunas que se ponen para poder llegar con sistemas que además no están consolidados de promoción y que no funcionan de esa forma en esos mercados, prácticamente ninguno, y que cuando buscas la asistencia del apoyo español, por ejemplo, de los bancos, no lo tienes. O sea, es muy duro llegar a un banco como puede ser el Banco de Santander o el BBVA y decirle, mira, tengo un cliente en Níger, tengo que realizar operaciones desde allí, y te le das un listado de 7 bancos y te dice, es que no opero con ninguno. Y dice, joder, ¿qué es lo que estoy haciendo entonces sobre este mercado, ¿no? Pero es que esto mismo ocurría en Latinoamérica y nos ocurre exactamente lo mismo en Asia. Quiero decir que es que la presencia de los bancos españoles fuera de España, bueno, digamos que está muy asentada en el mercado europeo por los enganches que tiene, pero a nivel internacional ha sido más significativo, ha sido más, como ¿quién ha utilizado antes la palabra? Representación, ¿no? Ha sido más una cuestión de representación. Más bueno, hacia y Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica nacional. sí se tiene buena presentación española, ¿no? En Latinoamérica no podemos oler esos problemas, ¿no? A ver, Alexander, tú que andas por allí, ¿cómo ves todo ese tipo de situaciones y de circunstancias?
Definitivamente los bancos, sean españoles, latinoamericanos, deberán siempre ajustarse a la normatividad internacional y buscar aliados estratégicos, ¿sí? Porque el banco, por más grande que sea, por más poderoso, escuchándoles a ustedes con el tema de África, que pues para ese tema de conexión con la banca internacional es algo complicado, deberán tener alguna representación, sea propia, sea la marca del banco o a través de otra. Aquí el gran problema es la comisión que se le pasará al importador o al exportador que reciba esas divisas. Ese es el gran problema, la comisión, ¿sí? Porque cuando no tiene sede propia en otro país, pues la comisión es muchísimo más alta que si pues lo puedo manejar tranquilamente. Es cuando viajas a Oriente Medio, ¿sí? No sé, estos países árabes, donde también muchos bancos latinoamericanos no tienen contacto allá. Y para abrir o desarrollar, no, trabajar con tu tarjeta de crédito es un problema gigante porque no la reconoce. Y pues uno dice, hombre, la tarjeta de crédito la deben reconocer en todo el mundo y no, qué pena, pero no la reconocen, ¿cierto? Y si la reconocen, solamente por seguridad te permiten un monto muy pequeño. Entonces, una MIPYME, ¿cómo va a hacer compras internacionales si, por ejemplo, está allá y solamente le permiten transar $1.000 o 1.000 euros? Es una cifra extremadamente pequeña para algo que posiblemente vas a comprar. Ese sistema financiero es muy complejo y ahí es donde vienen las fintech. Y qué pena meterme un poco, Miguel Ángel, en ese tema, pero la bancarización virtual ahora es donde está cogiendo fuerza, ¿sí? Los trámites virtuales, la banca virtual, ahora hoy está cogiendo más fuerza. Ya depende de cada uno de los gobiernos, ¿sí? De los países que implementen las políticas para que esa banca virtual realmente sea exitosa. Porque los bancos tradicionales, en este caso un Bancolombia, ¿sí? Hablo Colombia, un Bancolombia, Da Vivienda, se van a ver afectados porque esa banca virtual, ¿sí? Va a cobrar menos comisión. Los bancos comerciales pues ganan muchísimo dinero. Entonces ahí es donde vienen esas fintech, donde vienen los big data y todo ese tema de bancarización virtual que también las empresas y los emprendedores, para hablar pues de las MIPYMES, deberán hacerle frente, ¿sí? Y es un tema, no es para nada complejo, es supremamente rápido y ágil, pero deben entenderlo muy bien. Entonces, listo, hay un inconveniente, pero miren cómo se va abriendo cada vez más posibilidades. Sí, pero si me Muy permites, bien, Alexander, pues, si me pues permitís muchísimas gracias. Vamos a meternos después de esto, que nos hemos comido ya la mitad del tiempo, pero yo creo que es interesante e importante que mantener y que hablar de los temas de actualidad y que no estemos enlatados, que Exportadores por el Mundo sea un programa abierto, dinámico, y por eso comentaros que podéis participar a todos los que nos estéis escuchando. La verdad me estoy llevando una sorpresa importante cuando me están pasando los datos, lo estoy viendo. Se nos está escuchando desde Colombia, se nos está escuchando desde México, se nos está escuchando lógicamente en España, pero también desde Francia y también desde Alemania. Con lo cual, muchísimas gracias a todos vosotros activadores que estáis ahí escuchándonos en directo y también viéndonos a través de Facebook. Estamos transmitiendo también este programa de Exportadores por el Mundo a través de la página web en diferentes páginas. Pero bueno, seguimos una porque si no es un poco complicado seguir vuestros comentarios a través de la página de Facebook de activaradio.org, donde podéis formular vuestras preguntas, donde podéis formular vuestros comentarios y así se lo vamos transmitiendo a nuestros tertulianos, a nuestros analistas. Y por supuesto también el teléfono del WhatsApp de activaradio.org, que es el 656-981-607. Repito, 656-981-607 con el más 34 si nos queréis mandar un WhatsApp desde fuera de España. Bueno, y después de esta entrada, de esta situación de novedades en las que nos estamos viendo, vamos a meternos a analizar y ver un poco cómo es este sector de los bienes de equipo, de los bienes industriales. Juan, métenos un poco en materia, métenos un poco para dar a conocer o entender un poco más este sector. Bueno, pues básicamente estamos hablando de uno de los grandes motores económicos de España y de los países más industrializados, obviamente, pero en el caso español es muy importante. Más o menos hablamos de una industria
los bienes de equipo, que son fundamentalmente, por darle alguna definición, aunque luego entraremos con los compañeros, aquellos, digamos, bienes que su función fundamental son producir bienes de consumo. Esa sería una definición muy generalista, pero luego entramos un poco, porque hablamos de muchísimos rubros que van desde maquinaria, van hacia producciones metálicas, etcétera, etcétera. Son muchísimos códigos. Entonces, bueno, básicamente factura en torno a los 65.000 millones de euros, que es una cantidad ya muy importante, de los cuales exportamos aproximadamente el 67% de esos 65.000 millones, que debe estar por los 45.000 millones de euros, ¿no? Que es un 20% de lo que exportamos, lo cual ya hablamos de cantidades muy importantes. Como hay datos que se cruzan, pues creemos que es extremadamente importante. ¿A dónde exportamos? Pues como siempre la Unión Europea es aproximadamente un 55% de nuestras exportaciones, ¿no? Y ahí, pues Francia con un 12% es importante, Alemania un 11%, y luego en segundo lugar Estados Unidos y Canadá, ¿no? Donde Estados Unidos anda con un 6,6% y Canadá pues en el restante, ¿no? Y luego pues África también está teniendo un peso, Reino Unido, que ya no lo contamos como Unión Europea, un 6%. Bueno, digamos que el peso de la Unión Europea es muy importante, como siempre y como ocurre habitualmente en nuestra estructura de exportación. A la hora de comprar bienes de equipo, pues un poco lo mismo, ¿no? Estamos hablando incluso de más importaciones que exportaciones, que es hasta cierto punto lógico, ¿no? Países más adelantados industrialmente, es lógico que importemos de ello, ¿no? Y ahí, pues, obviamente Alemania es muy importante, Alemania está por un 18%, China está por un 14%, Francia un 9,6% e Italia un 9,1%, ¿no? A veces nos extraña un poco, bueno, ¿cómo Italia tiene ese peso? Bueno, si vamos al campo español es muy fácil que si vamos a cualquier parte del campo español nos encontremos maquinaria italiana pues de forma muy habitual, ¿no? En nuestras aceiteras o bodegas, ¿no? Pues eso es un poquito este gran sector que para la industria española es fundamental. Y yo creo que aquí es donde estamos haciendo hincapié desde hace muchos años. Tenemos que ser un país industrial. Los países industriales, puede haber crisis económicas, puede haber ciclos, pero sabes que eso siempre va a estar ahí. El gran país industrial es Alemania y vemos como las crisis en Alemania son importantes, pero son siempre menos. Los salarios son más altos en la industria, en los bienes de equipo. La tecnología es superior, es decir, apostemos por este sector que es tremendamente importante. Eso es básicamente lo que podría decir yo. Muy bien, muchas gracias, Juan. Alexander, ¿cómo es este sector? ¿De qué manera afecta allí en Latinoamérica? Bueno, es un sector también muy grande, aproximadamente mueve unos 40.000 millones de dólares, está hablando de Latinoamérica. Es muy interesante porque los países latinoamericanos nos caracterizamos por ser grandes consumidores, grandes importadores, pero para ese tipo de productos, maquinarias, todo esto, estamos produciendo y se está exportando a otros países, como por ejemplo, el mismo Estados Unidos recibe maquinaria, en este caso colombiana, chilena, peruana, ¿sí? O importamos de China, importamos muchísimos productos para la terminación, bombas, motores, ¿sí? Para la terminación y para hacer todas estas máquinas que se requieren en nuestros países. Es un sector muy dinámico, es un sector que apoya muy bien a la industria y sobre todo para nuestros países, hablo de Centroamérica y Suramérica, el agro, ¿sí? Porque casi que nos hemos convertido en la despensa mundial de alimentos, ¿sí? Entonces, insisto, con China hoy tiene grandes problemas en tema de suelos, en tema de aguas. Los grandes ríos de China son los más contaminados del mundo y ellos ya volcaron la mirada hacia nosotros, Centroamérica, Suramérica. No destaco México, Estados Unidos, porque ese es otro motor que se maneja desde allí. Pero entonces, al volcarse hacia estos países, pues se ha volcado también la inversión y la importación de grandes maquinarias para apostarle y apoyar el desarrollo en el agro que requerimos acá. Y también, pues, se tecnifica el agro, hace que los productos, los servicios sean muchísimo más eficientes y se pueda cobrar mucho más en los mercados internacionales. De ahí a que nos estamos volviendo grandes exportadores de productos, estoy hablando netamente del agro, para
países que requieren pues todo ese tipo de aprovisionamiento. Aquí hago un pequeño paréntesis. Hoy en Colombia tenemos una crisis de la papa, ¿sí? No sé cómo se denomina en España. ¿Papa? ¿Sí? La patata. La patata. La patata. Ok, listo. Entonces, para Colombia la papa, resulta que estamos importando grandes toneladas, muchísimas toneladas de papa para Colombia, y Colombia es gran productor de papa en todo Sudamérica, ¿sí? Entonces, ahí donde viene esa tecnificación del agro, cómo nos está afectando hoy, y este tipo de maquinarias y equipos apoyan muchísimo a nuestra región y a todo lo que se ve desde hoy en Latinoamérica. Muy bien, ¿cómo lo ves tú, Guillermo? ¿Cuál es la Bueno, importancia de todo esto? ¿Qué es pues lo que a COCEX le llega, este tipo de cuestiones, de preguntas y de asesoramiento que llega a COCEX? Que ya de así ya también os digo, os recuerdo el teléfono de ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, que es el 912-908-126. Guillermo, ¿cómo asesoráis? ¿Cómo veis este sector dentro de ACOCEX? Bueno, en la asociación realmente intenta trabajar muy de la mano de las instituciones españolas y sobre todo en este sector de las asociaciones que están detrás de ellos, como por ejemplo puede ser CERCOVE, que bueno, que son las que realmente aglutinan o concentran el casi 90% de los servicios de apoyo o desarrollo a la internacionalización desde hace décadas. ¿En qué consiste esta colaboración? Realmente en atender aquellas consultas técnicas que desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista aduanero, desde el punto de vista de la reglamentación de doble uso por los nuevos por mercados especiales con los cuales se quiere trabajar, el análisis que hay sobre la legislación en el mercado de destino, técnica, efecto de si pueden viajar determinados componentes montados, desmontados o integrados con piezas o con fluidos o con otra serie de elementos, bueno, pues iban a poder estar entrando o importándose de una misma forma. También desde el punto de vista de trabajar los proyectos como partes o como el todo, con lo que afecta desde el ámbito de la reglamentación y, por supuesto, dentro del marco legal, en el ámbito mercantil, donde, bueno, pues este tipo de operaciones, este tipo de proyectos se ajustan mucho, por lo menos los que recibimos nosotros, a proyectos, a grandes proyectos de licitación, donde las empresas españolas normalmente no suelen ser las líderes de estos proyectos de licitación, pero sí suelen ser partes de estos grupos de desarrollo o estos consorcios de desarrollo dentro de los proyectos de licitación, donde, bueno, pues elaboramos partes de componentes de un gran proyecto, donde en España esta parte técnica es muy importante y desde la cual, pues bueno, pues intentamos lógicamente también ayudar a definir, a mejorar los costes, a mejorar la fiscalización de este tipo de operaciones. Fíjate, además, Miguel Ángel, que estamos hablando de un sector que en el sistema armonizado se encuentra básicamente recogido en el capítulo 84 y en el capítulo 85, en la sección 16 del sistema armonizado. Simplemente para que nos hagamos a la idea, los oyentes, el sistema armonizado, el sistema que nos permite clasificar a los productos, las mercancías que nos intercambiamos y que el mundo ha decidido hacer en 21 secciones que dividen 99 capítulos para intentar, bueno, pues aplicar luego ese procedimiento, ¿no?, de control de movimiento y salida de mercancía, dice que todo lo regulamos en 99 capítulos, en los cuales estaría ese 84 y ese 85 de la sesión de esta tarde. Pero es que fijaros la importancia que tiene los productos de estos dos capítulos, que solamente el 84 tiene 87 partidas de base, prácticamente lo mismo que el sistema armonizado. Yo siempre digo que el capítulo 84 es déjame ver que tengo que entrar en el otro sistema armonizado, Claro. en el global y en el específico, es una gran variedad porque de es productos, una una gran número. locura lo que te encuentras. Pero es que cuando te vas al 85, dentro de lo importante que es que el 85 tiene 48 partidas de base. Es que cuando te vas a otros capítulos, el máximo alcance que puedes llegar es a 12 o a 8, ¿no? Entonces, fijaros lo importante, lo difícil que ha sido primero para el mundo intentar integrar todos estos productos dentro de un criterio de normalización y estandarización mundial, que ha tenido que crear ese subsistema armonizado específicamente dentro de él para poder luego regular con todas las modificaciones que luego los estados y los países hacen
como todos bien sabemos, en función de si eres fabricante, si eres transformador, es decir, de cómo te afecta a tu economía para luego, bueno, pues hacerlo más complejo o menos complejo con respecto a las variables. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Ya os veis toda la amplitud, pero sí, ya sabéis que empezamos a analizar las 5 áreas. Ya nos hemos metido con la primera, que es la gestión del marketing, la principal de nuestra mesa de la exportación. ¿Cuál es la mejor forma de entrada o cuál es la forma de entrada habitual? Existe mucha diferencia con lo que vimos la semana pasada de las máquinas herramientas, o no, o son formas de entrada completamente distintas y diferentes. ¿Quién empieza? Hombre, al ser las máquinas herramientas, digamos, estar dentro de bienes de equipo en su mayoría, fundamentalmente me da la sensación de que no hay demasiada diferencia. Pero sí es cierto que los bienes de equipo estamos hablando a veces de elementos de un valor añadido muy alto. Por lo tanto, aquí podríamos incluir con bastante frecuencia el project finance y elementos de ese tipo, ¿no? Entonces, ahí podríamos hablar incluso a veces, trabajar el business to government, por ejemplo, con lo cual las formas de pago ya se nos irían a otros elementos con créditos gubernamentales, etcétera, ¿no? y con ciertos elementos que se dan entre gobiernos también o entre empresas y gobiernos finales, ¿no? Yo creo que por el volumen un poco y lo que decía antes Guillermo, el número de diferentes rubros que aparecen en este apartado, pues nos vamos ya a elementos muy grandes y sobre todo el tema de la financiación de proyectos creo que hace que a veces estemos hablando más de elementos llave en mano, etcétera, que la simple máquina herramienta que podíamos ver la semana pasada. No sé qué opinan los demás, por ejemplo, Alexander desde Colombia. Igual, no creo que cambie mucho el tema de comercialización o ingreso de esos productos a los países, ¿sí? Se tendrá que, pues como lo hablamos la semana pasada, pues lo más básico o lo que se suele generar es hacerlo a través de una comercializadora y que esta pues a su vez ya lo entregue al cliente final. Y en este caso también son máquinas, independientemente de que se puedan importar o exportar de manera fácil, también son muy específicas para algunas labores propias o generación de proyectos. No creo pues que haya pues mucha diferencia. También lo mencionábamos la semana pasada y era buscar, pues ahorita nos toca por la nueva normalidad, por lo que está pasando hoy en el mundo, a través pues, de las exposiciones virtuales o los congresos virtuales, también pues como intentar llegar a esos clientes o a esos comercializadores, si así lo queremos denominar. Pero no me parece a mí mucho el cambio en el momento de ingresar a un país. Confirmamos prácticamente lo mismo, ¿no? Que han estado diciendo nuestros compañeros, ¿no? Es un sector fundamentalmente de proyecto llave en mano, totalmente integrado, que normalmente requiere en muchas ocasiones de tener un servicio técnico asentado en el mercado de destino. Por tanto, la forma de acceso no es solamente el condicionarme a llevarla, o sea, adaptar el proyecto al mercado de destino, sino implantarlo, que esté funcionando, sino que además de esto es un servicio técnico a posteriori de reparación, distribuidores o agentes o filiales específicamente para ellos. Y luego un elemento muy importante que tiene este sector es el concepto del recambio, el concepto de la pronta asistencia para poder reparar estos grandes proyectos, en cuyo caso el capítulo 84-85 del sistema armonizado, cuando lo analizamos desde un punto de vista logístico, que ahora entramos en otra de las áreas, precisamente es uno de los que más utilizan las zonas especiales aduaneras, precisamente para dejar situadas sus mercancías importadas o ya importadas, pero exentas de algunos tributos, para poder suministrar y atender. Bueno, lo que no puedes hacer es parar, por ejemplo, un proyecto de una piscifactoría completa porque te han fallado varios motores o varias depuradoras o varias turbinas, ¿no? Con lo cual no puedes estar esperando de que un barco te tarde ahora 35 días para que pueda llegar allí, ¿no? Entonces estamos hablando de que es uno de los sectores que el proyecto llave en mano hay que abrirle muchas más patitas para entender que y sí permitirme que a lo mejor en nuestra experiencia desde ACOCEX es un sector que, aunque en España no tenemos esa especialización de profesionales, pero sí lo vemos en países nórdicos, por ejemplo, es un sector que es muy dado a realizar compraventas en el régimen de operación compensatoria. Es decir, en las que en España conocemos como operaciones denominadas de counter trade,
counter purchase o cooperación industrial, ¿no? Donde estamos hablando de, yo desarrollo un proyecto llave en mano, una parte me la estás pagando en capital, en una divisa fuerte, con el medio de cobro pago, con garantías, project finance detrás que pueda avalar el desarrollo financiero y tal, pero la otra parte me la vas a pagar con la implantación o con la participación en sociedades de tu país, en grandes sectores, en grandes explotaciones del sector minero, sector agro, sector materias primas, o simplemente en el proceso del intercambio de este proyecto vale 120 millones de euros, pues me vas a pagar 47 en euros y el resto es parte en inversión concedida en ese tema y parte en importación, mercado broker, para poder colocar materiales, minerales, piedras semipreciosas o materiales agrícolas de primera necesidad. Pues un tema muy interesante todo este sector, de verdad que da para hablar mucho y nos quedan 10 minutos y os tengo que decir que tenemos preguntas de los activadores, de estos activadores del comercio exterior y amigos de exportadores por el mundo. Y tengo una pregunta que esta sí que no viene dirigida a nadie, a través de la página de Facebook, donde estamos también emitiendo en directo, y Felipe Génova pregunta o dice, hace un comentario: tengo varias partidas de maquinaria en oferta a través de una trading. Entre otras, tengo camiones hormigoneras, cabezas tractoras y excavadoras de segunda mano. ¿Qué país recomendaríais para iniciar este proceso o negocio de venta de esta maquinaria? ¿Quién empieza? Juan. Juan o Alexander. Guillermo, como queráis. Bueno, es que estamos hablando de muchísimos elementos diferentes. Así es. Yo por el sector del transporte, y cuando hablamos de camiones, etcétera, maquinaria de construcción, etcétera, hay siempre mercados. Lo que pasa es que ahora mismo están complicados, pero por ejemplo el Magreb siempre ha sido un mercado muy interesante y también Oriente Medio. De hecho, mi experiencia que he tenido más cercana con este tipo de bienes es fundamentalmente Oriente Medio y el norte de África. Siempre han sido muy activos en demandar este tipo de productos, ¿no? Especialmente, además, el caso de Arabia Saudí siempre ha sido bastante relevante para empresas españolas del sector, ¿no? Por tanto, creo que puede ir un poquito el tema por ahí, ¿no? Bueno, Alexander. Alexander, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué le dices? ¿Qué Bueno, le dices a Felipe? Que te está escuchando. Sí, pues a Felipe, sobre todo en países de Centroamérica y del Caribe, ¿sí? Ese tipo de productos se pueden comercializar bien allí, dado que las restricciones de ingreso a maquinaria, por ejemplo, de segunda mano, no son tan estrictas como los países sudamericanos, ¿sí? Entonces yo creo que posiblemente podría tener mejores oportunidades en Centroamérica y el Caribe, en las islas del Caribe también. En esas 11 islas maravillosas también se puede comprar algo de lo que nos está preguntando Felipe. Y sin lugar a dudas, Felipe, lo que pasa es que, claro, aquí estamos en la guerra y ahí coincidiremos todos por la experiencia que tenemos en la guerra de quién es la trader, la broker especializada en un mercado y quién es quien realmente tiene el contacto gubernamental o el contacto de la unidad de negocio privada que puede comprar toda esa flota que tienes ahí aparcada en estos momentos, ¿no? Pero el mercado de las ex repúblicas soviéticas es un mercado que ahora mismo está engullendo, pero ¿qué te voy a decir yo? Plataformas completas de vehículos de segunda mano de todo tipo, agrícolas, industriales, minerales, para minas, etcétera. Es decir, es verdaderamente espectacular. Lo que ocurre es que desde España no vamos a tener llegada directa. Es muy complicado poder tener una llegada directa a Uzbekistán, Azerbaiyán, Kirguistán, por ejemplo. Muy complicado. Y entonces tendríamos que trabajar dentro de esa cadena de enlaces de intermediarios, ¿verdad? De trader, hasta encontrar quién es esa compañía súper especializada que tiene realmente ese enlace, pero que compran campas completas, ¿eh? Te puedo decir que nosotros en ACOCES, la última operación que nos han solicitado, pues te puedo decir tranquilamente máquinas cosechadoras para Uzbekistán, pues del orden de 30 máquinas de golpe, ¿eh? Simplemente, para cosechar trigo y cebada. Muy bien, pues tenemos otra pregunta que ha entrado. Yo creo que tener los protagonistas deben ser nuestros oyentes, todos los que siguen, los profesionales que siguen este programa de exportadores por el mundo. Y Borja López dice y pregunta también en términos generales, no va orientado a nadie, que si
¿De qué manera es posible y es factible esa entrega de llave en mano? ¿Hay que despachar la libre práctica o se pueden utilizar áreas 60? De tal manera, lógicamente, que es un poco cómo funciona la operativa, de qué manera pudiera ser y si esto lleva mucha complejidad o no. Esa es la pregunta que nos hace Borja López. Cuidado, no es tan general, si me permitís aquí, que es donde a lo mejor yo me gusta bucear más libremente. Te mueves mejor, ¿no? Te mueves mejor ahí. Donde me gusta bucear. Bueno, no es que me mueva mejor, es que los demás no sé por qué le siguen teniendo miedos al campo de la fiscalidad y a la aduana. Yo no, sigo viendo responsables de exportación que cuando les dices fiscalidad y aduanas dicen, ¿dónde está la próxima feria? Que me apunto, que no quiero saber nada del tema, ¿no? Les parece más interesante eso que realmente que al final su mercancía pueda entrar en el otro país, ¿no? Le tienen gran temor y gran pavor. Fuera de la broma, atendiendo a la consulta que hace, cuidado, la pregunta es muy, muy importante dentro del sector. Precisamente es una de las preguntas que uno espera dentro del programa de radio de esta tarde. Como bien preguntas, vamos a ver, son productos que un alto porcentaje de ellos, desde el punto de vista de la normativa, en el caso de la Unión Europea, bien, aduanera, requieren un documento que se llama DESPE, Despachos para Destinos Especiales. Quiere decirse esto, ¿no? Que normalmente te van a permitir realizar la importación a libre práctica o situarla en depósitos especiales. Cuando tú generas una operación con un destino especial como este, te van a permitir poder integrar con la liquidación del arancel, pero no con la liquidación de los IVAs. Con lo cual, efectivamente, Miguel Ángel, estamos hablando de la utilización de áreas especiales. De hecho, lo he comentado previamente en el apartado anterior. Es precisamente un sector de los que habitualmente utilizan, cuando vemos en las estadísticas, quién utiliza el régimen de perfeccionamiento activo, quién está utilizando el régimen de destino final, o quién está realizando o quién está utilizando el régimen de depósito aduanero, ¿no? Te encuentras que prácticamente está casi integrado en las subpartidas de base precisamente de estos dos grandes capítulos. Entonces, normalmente se trabaja a libre práctica, ¿vale? Lo que ocurre que, bueno, pues dependiendo de ese producto puedes utilizar el DESPE y luego puedes proceder a hacer esa utilización de esas zonas especiales. Pues nada, Borja, ahí tienes la respuesta por parte de Guillermo. Es que se nos echa el tiempo, seguramente también Alexander y Juan Ramón tienen algo que opinar, pero es que nos quedan 5 minutos y no quiero dejarme atrás, que ya nos lo dejamos la semana pasada, estas dos preguntas que llegaron a exportadoresporelmundo@acocex.es, que es para el servicio de Acocex Responde. Guillermo, nos dejamos ayer, como sabes, la semana pasada sin hacerte las cuestiones que nos habían llegado. Y Maribel pregunta y dice, tengo una mercancía que está viajando hacia España por vía aérea y no me ha entregado aún el proveedor la copia del Airwheel Bill. Aterriza mañana martes, con lo cual, pobrecita mía, lo que le habrá pasado ya y estoy sin documentación. ¿Qué pasos debo realizar para no tener problema mañana? Pues Madre de aquí, mía, Maribel, lo siento, no sé qué problema habrás tenido, porque la verdad, como me quedé así terminando, los he vuelto a retomar ahora. Que haga efectivo el seguro de una vez, no haber Maribel. sacado rápidamente esta pregunta. Lo siento mucho, pero espero. Maribel, Miguel Ángel te paga la mercancía. A ver qué ha pasado, a ver si la tiene ahí todavía, a lo mejor retenida y le podemos solucionar el problema. Bueno, la respuesta... Además de pedir disculpas y perdón, que mea culpa porque se nos fue el tiempo la semana pasada. Si no me han dado ninguna otra observación, siempre hay dos respuestas. O una, que ha llegado y llegó la documentación y no tuvo ningún problema en hacer el despacho. O dos, que se han enfadado mucho con nosotros, cosa que creo que es improbable. Vamos a ver, la pregunta tuya es demasiado amplia. No sé no entiendo cuál es la documentación que a ti te esté faltando. No puede ser que te falte el Airwheel Bill, es inviable. Con lo cual, si esto te llegó el martes de la semana pasada, con el Airwheel Bill y seguramente con una declaración que te habrá pedido tu representante aduanero hacer, por lo menos el pedido o la factura pro forma que se envió en su momento te las habrá reclamado con carácter inmediato para hacer un despacho simplificado no definitivo. ¿Correcto? Con lo cual no habrías tenido mayor tipo de problema y habrías realizado el despacho de importación. Tendrás un margen de un periodo de tiempo que te habrán asignado en la aduana, lo normal son 30 días, para presentar el resto de la documentación complementaria. Dado que no especificas qué tipo de producto es, esta solución rápida, que espero que es la que se has tenido el martes pasado, ojalá te haya servido partiendo de la premisa de que no hayas tenido tú la necesidad
de tener que presentar algún documento que estuviera condicionado a que tu mercancía llevara una preinspección sanitaria, técnica o lo que correspondiera, y que para poderla iniciar tuvieran que haberte mandado desde el origen el equivalente de ese documento que les habrían valido a ellos en exportación, donde hay muchos países que hoy día tienen que mandarlo a la Unión Europea para que tú puedas iniciar el procedimiento. Entonces, bueno, vamos a sospechar que en el mejor de los casos el Ergo Bill estaba, que la proforma la tenías seguro, que el packing list seguro que la tenías digitalizado, que no tenías ningún documento especial y que con la autorización de despacho pues seguramente habrás podido retirar la mercancía sin mayor problema. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Y la siguiente pregunta que se nos quedó también en el tintero la semana pasada, dice Ana, que un cliente suyo le está pidiendo un manifiesto de salida del barco del puerto español, pero que ya no tiene ningún documento. ¿Qué debe hacer cuando os ocurre esta situación? Porque además dice que el destino es Japón. Bueno, pues nada, de momento plantearte, si me permites la expresión seriamente, volver a hablar con tus operadores logísticos, invitarles nuevamente a que te vuelvan a ofrecer sus servicios todos para llevar tus productos en consideración al mercado de Japón, un mercado que por norma principal tiene el que cuando una mercancía llega indocumentada o a falta de documentación, te asignan básicamente esta razón estándar de tienes 24 horas o para despachar o para retirar la mercancía, que te metemos directamente en otro barco, en otro avión y sale. Vete tú a saber a dónde. Con lo cual estamos hablando de que no es precisamente uno de los países más cómodos para poder trabajar, como es el caso europeo, que de repente dices, bueno, pues la sitúo en una DT o la sitúo, yo qué sé, me invento un régimen, la declaro en régimen de tránsito y la meto en un almacén y ya me llegarán durante unos días, aunque me cueste un poquito más. Japón, dependiendo de la mercancía, esas opciones no te van a poder ofrecer o no te las van a poder dar, ¿no? A ver, el manifiesto de carga del que tú hablas es un documento que desde hace 2 años aproximadamente, desde que se está implementando el sistema de operador económico autorizado y el sistema de trazabilidad de la seguridad en la trazabilidad internacional de los movimientos de las mercancías, cada día se está pidiendo más. ¿Por qué? Porque se está pidiendo la prueba tácita de que la mercancía está dentro del vehículo que va a realizar el trayecto internacional, es decir, que por lo tanto se espera que efectivamente llegue al mercado de destino, pero que llegue en las condiciones que supuestamente la documentación dice que va a ir. Quiere decirse que ha habido un supervisor en la carga que certifica que realmente lo que dicen los papeles estaba y estaba cuando se situó dentro del vehículo. Por lo tanto, esos manifiestos se están reclamando en destino normalmente en el aéreo con escasas horas, dependiendo de las millas aéreas que hay que realizar en tráfico. Hay países que te las piden con 4 horas desde que ha salido el vuelo y no te dan mucho más para poderlas presentar, pero en el marítimo sí te están dando márgenes de que como mínimo 72 horas antes de que la mercancía llegue en el barco al puerto donde tiene que hacer la escala y la descarga, tiene que estar presentado. Y no es el BL, que el BL es un billete, que dice que eso tiene que ir de un lado para otro. No, no. Lo que te están diciendo es que te confirmen que está dentro, ¿no? Entonces tienes que pedírselo a tu operador logístico, igual que estamos acostumbrados en comercio exterior a pedir, pásame los originales del BL y sus copias, y nos obsesionamos con eso, pues tenemos que empezar a aprender a trabajar con documentación telemática nueva, que es mucho más operativa en este nuevo sistema OEA, donde todos los que somos responsables de exportación e importación de una compañía, tenemos que actualizarnos en este caso, y permíteme, Miguel Ángel, que les invitemos en este caso a que sigan los cursos que ACOCEX realiza para profesionales en el sector de actualización desde un punto de vista práctico para todas aquellas personas que tenemos conocimiento, que llevamos muchos años operando, pero que no tenemos tiempo a lo mejor de leernos toda la legislación y de estar al día a día con toda la normativa. No se puede y llegar a ACOCEX, todo. obviamente, en muy poquitas horas te pone rápidamente en esa situación, ¿no? No hay que hacerse un curso 60, 80 o 120 horas o un máster, sino en muy poquitas horas se puede hacer, ¿no? Muy bien, muchísimas Y gracias, esto es lo que Guillermo. mismo. Muchísimas gracias también, Ana, por contarnos con nosotros, con nuestras dudas y habernosla enviado al correo electrónico del programa Exportadores por el Mundo @acocex.es. No me quiero ir, como siempre, nos hemos pasado 2 minutejos, pero bueno, podemos arrancar un poquito de activaradio.org otros unos cuantos minutejos, sobre todo porque no quiero dejar a Felipe Genova, que ha vuelto a hacer otro comentario dentro de la página de Facebook de activaradio.org. Y va directamente a ti, Guillermo, con todo lo que has estado contando del tema de la maquinaria, de toda la Europa del Este, que veías que es uno de los hándicaps españoles. Si Turquía no puede ser un destino o Turquía no puede ser un eslabón para entrar en esos. Pues mira, precisamente, Felipe, se te ha cortado Miguel Ángel, pero precisamente la operación de la que te estoy hablando ahora mismo, Felipe,
viene precisamente de una broker turca, que es la que genera precisamente ese tipo de cuestiones. Entonces, y te puedo decir la pregunta, Felipe. que el personal con el que he estado reunido aquí online, pero con el personal que he estado reunido de diferentes delegaciones europeas, curiosamente todos hablaban perfectamente español. La mayoría eran árabes o eran kirguisos o eran uzbecos. Y el dueño, te puedo decir que era una persona que no creo que tenga más de 32 años del negocio. Y no te puedes imaginar la cantidad de operaciones que desarrollas. Brutal, brutal. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo. Juan, a cerrar, cuéntanos, haznos un pequeño resumen y ya nos despedimos de vosotros, nos despedimos hasta la semana que viene y de todos los que nos están escuchando, de todos los activadores que nos siguen en directo a través de activaradio.org, a través de la emisión en directo, a través de las diferentes páginas de Facebook y luego también un saludo a todos los que nos escucharán en streaming. Muy bien, pues básicamente la actualidad nos ha comido de alguna forma interesante, porque siempre es muy interesante la actualidad con esas dos noticias muy recientes que creo que nos han dado una buena cobertura. Pero hemos hablado de los datos de exportación de este sector de bienes de equipo, que ya hemos visto que es muy amplio, con esos capítulos 85 y 86 que son bestiales y que ocupan una parte importante de nuestra exportación. Hemos visto volúmenes, también las formas de acceso, y ya digo que hemos dedicado una parte importante a dos eventos importantes, como es ese pacto en Asia con China de líder y esa salida del BBVA de Estados Unidos. Simplemente para acabar, ¿os acordáis que más o menos a las 5:20 o 5:25 hablábamos de la salida del BBVA de Estados Unidos y comentábamos algo del Sabadell? Bueno, pues a las 5:40 recibo un mensaje. El BBVA y el Banco Sabadell reanudan conversaciones para negociar una fusión. Las entidades han contratado a bancos de inversión y esperan empezar pronto el análisis de las cuentas para valorar una ecuación de canje. Con lo cual, 3.000 millones creo que se van a ir al Sabadell. Ya está. Ya está. Las cuentas fáciles, ¿no? Ya empezaremos a pagar más comisiones por los créditos documentarios. Juan Ramón, para que luego digan que el comercio exterior es difícil. Teniendo dinero, no lo es. No lo es. Ya vendrán las pymes ahí todo el dinero en comercio exterior. Bueno, pues eso es todo por mi parte. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado un día más aquí en Exportadores por el Mundo desde las ondas de activaradio.org. Alexander Ocampo, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Contamos contigo para la semana que viene, a ver si puedes, o que sea que hoy te hemos fastidiado tu día de fiesta, pero bueno, como sabemos que eres un gran deportista y estás ahí, puedes salir a correr como gran runner en cualquier momento. Uno tiene días, cualquier hora del día, y lo digo todo esto porque le mandes un WhatsApp a la hora que sea, te responde. Y uno no sabe ya decir paso porque estoy despertando. No, Miguel Ángel, lo que pasa es que tenemos... No. Adicional, tenemos negocios con China y pues son 12 horas de diferencia de Latinoamérica a China y pues me toca conectarme a las 3, 4 de la mañana mías porque allá me están atendiendo a las 3, 4 de la tarde ellos. Aparte pues de hacer el ejercicio, luego de la reunión me voy a hacer ejercicio muy de noche todavía en Colombia. Bueno, un hombre... Claro que sí, cuenta conmigo el próximo lunes, es un placer. Muy bien, pues Guillermo Rivas Plata, el secretario de ACOCEX y responsable del servicio de ACOCEX Responde. Muchísimas gracias por estar aquí, contamos contigo para la semana que viene. Encantado, como siempre, un saludo y un abrazo a todos los oyentes que tenemos en Activa Radio y una vez más invitar a que tanto Infebex como ACOCEX creo que son sus interlocutores de comercio exterior sin lugar a dudas. Muchísimas gracias y como no, Juan, la mano derecha también del programa, Juan Ramón Suárez Terol, que es vicepresidente de Infebex y que también un día tendremos que hablar, ya veremos cuándo lo hacemos, del tema de las certificaciones y de todos los protocolos para unificar comentarios, procesos, de que eso siempre que un comercio, que un estudio de mercado, un trabajo de consultoría sea la misma, con los mismos objetivos y con los mismos resultados de cualquier proceso. Pues lo dicho, Juan Ramón, encantado nuevamente y la semana que viene seguiremos aquí. Muy bien. Pues nada más, nos escuchamos, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos y nada, continuad y mucho éxito en el mundo del comercio exterior. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la